Ey. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, Iker. ¿Cómo estás? Bueno, hoy terminamos esta serie de los países más poblados del mundo. Acordaos que empezamos con un vídeo que lo podréis ver ahí en una etiqueta que pondremos ahora. Empezamos del número 15 al número 11, seguimos del número 10 al número 6 y vamos a terminar con los 5 países más poblados del mundo. Acordaos que el criterio que hemos puesto es un criterio como pasa siempre, totalmente aleatorio, no tiene ninguna razón. Simplemente pues que nos pareció, bueno, me pareció, porque aquí el único que monta los vídeos soy yo, que me pareció pues establecer un criterio numérico a partir de 100 millones de personas estaría bien. Están haciendo obras en mi calle y me voy a cagar en todo, pero me da igual. Bueno, no me da igual, pero bueno, es igual, sigo. Entonces, era todos los países del mundo que tuviesen por lo menos 100 millones de personas y nos salían 15 países. ¿Vale? Entonces, vamos a ir con los 5 últimos y luego pensaré si lo hago en otro vídeo o en el mismo, pero bueno, mmm, tranquilidad. Bueno, y os voy a explicar un poquito pues algunas características de estos países, ¿no? No sé si lo puedo hacer más grande. Sí, un poquitín más grande, vale. Bueno, el quinto país más poblado del mundo es Pakistán, entonces vamos a... Bueno, le quitamos un poquito de tamaño, vale, sí, mejor así. Afganistán, fijaos que es un país pequeño en cuanto a tamaño, más o menos, y tiene 225 millones de habitantes, son muchos habitantes. Por tanto, la densidad de población de Pakistán, ¿cómo será? ¿Alta o baja? Sí, correcto, muy alta. Vale, estamos aquí haciendo como Dora the Explorer, Dora la Exploradora, una de mis series de animación que más odio. Y eso que empecé a verla pues cuando tendría 15 años. En Clan TV, esto que dices, a ver qué hacen. Y bah, Dora la Exploradora. Pues eso, vamos a intentar hacer aquí un poco el chorra, ¿no? Bueno, pues sí, Pakistán entonces es un país que fue una colonia inglesa hasta el año 1947, momento en el que se independizó y se supone que iban a hacer... A ver, sea así mejor, vale. He cerrado un poco la ventana a ver qué pasa. Bueno, se supone que Pakistán iba a formar un país independiente con la India. Si os dais cuenta, la India está aquí al lado. Pero no fue así. ¿Por qué? Por una cuestión religiosa. La gran mayoría de la población de Pakistán es musulmana, mientras que la gran mayoría de la población india es de religión hindú. Entonces hubo como una separación, hubo una guerra, han tenido varios enfrentamientos, sobre todo en la frontera, esta frontera que tenemos aquí occidental, e incluso Pakistán llegó a perder parte de su territorio en el año 1971. Acordaos que en el anterior vídeo hablamos de Bangladesh, que es el país más densamente poblado del mundo si quitamos a los micropaíses. Esto sería Bangladesh, pues esto formaba parte de Pakistán. Sí, un país que estaba como partido en dos. Esto pasa, ¿eh? Esto pasa bastante. Tenemos también el caso de Azerbaiyán, por ejemplo. Pero bueno, el caso que nos ocupa simplemente pues Pakistán, decir pues que es uno de los países más poblados del mundo y también es uno de los países que más migrantes tiene. O sea, que más gente de Pakistán vive fuera de su país de origen, ¿no? Esto se conoce como una diáspora y, bueno, sin ir más lejos, en España hay muchas tiendas de pakistaníes, por ejemplo, las tiendas de frutas, por ejemplo, y en Reino Unido, pues es una comunidad nacional bastante, con una comunidad de migrantes bastante grande. Este sería el número 5.
En el número 4 tenemos Indonesia, que sería este conjunto de islas. Indonesia tiene una historia curiosa porque muy poca gente sabe que los Países Bajos, más conocido como Holanda, llegó a tener un imperio colonial bastante importante. De hecho, una de sus posesiones era Indonesia, que ahora volveremos, pero todavía sigue teniendo posesiones aquí, cerca de Venezuela. Tiene Curazao, tiene la isla de Aruba, la isla de San Martín, es decir, son territorios que forman parte de la corona de los Países Bajos. También tuvo durante un cierto tiempo Sudáfrica. Por ejemplo, Nueva York, antes de llamarse Nueva York, se llamaba Nueva Ámsterdam, es decir, que las Provincias Unidas, cuando se independizaron del Imperio Español, se convirtieron en una potencia marítima y llegaron hasta aquí, hasta el Océano Índico, hasta el sur, hasta Indonesia. Y bueno, fue posesión de los Países Bajos hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue también invadida por Japón durante la Segunda Guerra Mundial y en 1949 obtuvo su independencia. Como dato curioso, este país es el que más musulmanes tiene en el mundo. Esto puede parecer, es un poco extraño si pensamos que, bueno, que la mayoría, cuando pensamos en musulmanes, normalmente nos vamos a esta zona de aquí, o la zona del norte de África o la zona del Próximo Oriente, ¿verdad? Pues no. La zona que más musulmanes tiene está aquí, es este país. Este país que está compuesto por muchísimas islas, no me acuerdo cuántas. Y ya como último dato curioso, esta isla, que es la isla de Guinea, la mitad pertenece a Indonesia y la otra mitad pertenece a Papúa Nueva Guinea, que es un país que se sitúa en Oceanía, mientras que Indonesia se sitúa en Asia. Ya sabéis que muchas veces los países pertenecen o dejan de pertenecer a continentes por cuestiones políticas y no tanto geográficas. El tercer país más poblado del mundo, aquí sí que nos vamos a ir ya a un... ¿Se puede hacer un poquito más grande? Sí. Luego lo haremos más pequeño, sería estado... parado. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Yo lo que quiero es... Vale, quiero marcarlo. Vale. Es Estados Unidos, pero no México. Estados Unidos solo. Estados Unidos. Que tiene 332 millones de habitantes. Creo que Indonesia no lo he dicho. Indonesia son 272 millones. Dentro de varias décadas lo normal es que Indonesia supere a Estados Unidos, pero tardará. Estados Unidos, muchas veces que decimos que es un país muy grande en todos los sentidos. Entonces, yo me acuerdo, hice un trabajo, tenía una asignatura en la carrera que era Historia de Estados Unidos, que me encantó, y había que hacer como una especie de trabajo, como un ensayo, y me acuerdo de la última frase que dije que Estados Unidos tenía una normalidad excepcional. Y bueno, fue objeto de burla y cachondeo por parte del profesor, Rafa Zurita, un abrazo si me estás viendo, que no creo, y de mis compañeros y muy amigos, Nacho y Adriana, pues claro, que fue como una frase en la que intentaba resumir que, bueno, que Estados Unidos es un país gigante, es un país continente que se llama, digamos, de hecho, Estados Unidos cabría en toda Europa. Muchas veces decimos, Nueva York, Los Ángeles, tal. Es que la distancia de Nueva York a Los Ángeles es de más de 6.000 kilómetros. Entonces es como prácticamente como de España a Rusia, ¿no? Bueno, entonces, yo con lo que quería decir de esto de la normalidad excepcional es que, bueno, que Estados Unidos, que sí que es verdad que es la primera potencia mundial, la primera potencia militar, pero el desarrollo de sus instituciones políticas, bueno,
ha sido en gran tamaño, digamos, pero un desarrollo similar al de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos en la política han tenido mucha influencia los militares. Muchos militares han llegado a ser presidentes de Estados Unidos. Bien, esto también ha pasado en España, ha pasado también en Francia. En Francia no tanto, pero en España ha pasado bastante en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero bueno, era un poco lo que quería decir. Estados Unidos, pues eso. Nos quedamos con la idea de que es un país continente, que es un país enorme. Yo estuve ahí, estuve en Estados Unidos en 2015, estuve en Indiana. Y claro, es curioso porque, claro, tú les hablas de Nueva York y Nueva York está muy lejos. Es decir, muchas veces lo que sale en la tele pues es Hollywood, Nueva York, Chicago y ya está. Pero tenemos toda esta zona por aquí, digamos que es una zona muy despoblada en la que les importa relativamente nada o poco todo lo que pase en las grandes ciudades, ¿no? Es un país en el que hay un contraste brutal entre las principales áreas urbanas y las áreas rurales. Yo viví en un área rural durante un mes y, por supuesto, eran conservadores y, por supuesto, en 2015 fue la primera vez que empecé a decir, pues, es posible que gane Trump. Puede ganar Trump, yo por todo lo que escuchaba, ¿no? Pero bueno, digamos que es un país tan grande que no se puede reducir a lo típico que nos sale en las series de televisión o en el cine, ¿no? Vale, vamos con el segundo país más poblado del mundo, que es la India. De la India ya hemos hablado antes. Vamos a borrar esto para que veamos mejor. Y sería... Hemos hablado antes de su relación con Pakistán. La India tiene actualmente 1.389 millones de habitantes. También es un país que engaña, es un país mucho más grande de lo que parece. Incluso esta parte es la India, es decir, tiene aquí como una zona que pertenece a la India y digamos que Bangladesh estaría como encerrado, ¿no?, dentro de la India. Pero bueno, también es un país que, al igual que Estados Unidos, se denomina como país continente. Parece más pequeño que Estados Unidos, lo es en cuanto a tamaño, pero se considera un país continente por las enormes diferencias que hay entre esta zona, que es la zona más poblada, y esta zona, por ejemplo, que es una zona como más despoblada. Incluso tienen grupos terroristas comunistas, como los naxalitas, por ejemplo, ¿no? Bueno, la India, como hemos dicho antes, se independizó del Reino Unido en 1947, después de una relación de más de unos 100 años, en los que, bueno, hubo una gran influencia cultural, por ejemplo, con el idioma. También es un país que tiene una gran diáspora de nacionales que viven en muchos países. Por ejemplo, hay importantísimas comunidades de indios en Estados Unidos, por ejemplo. El estereotipo de Apu, ¿no?, sería pues un ejemplo. Y entonces, pues, aquí tenemos como la India, que tiene 1.389 millones, y el país actualmente, en el año 2021, en abril del 2021, pues si estáis viendo este vídeo dentro de 2 años, este país, el país más poblado del mundo, era China. Pues digo era porque se supone que en 2-3 años el país más poblado del mundo sea la India. Veremos en otro vídeo por qué. Con gráficos, que hace tiempo que no os pongo gráficos para que veáis. Pero en China hay que ver también que también es un país continente, es un país enorme, es un país que, fijaos que tiene fronteras con un montón de países, incluso con Afganistán, que se ve aquí, que tiene aquí como unos kilómetros. Es un país enorme. Es un país que concentra la gran mayoría de su población en esta zona, en la zona suroriental, mientras que esta zona es mucho más despoblada. Y China actualmente tiene 1.410 millones de habitantes.
pero la tasa de natalidad está cayendo de una manera alarmante. Las parejas chinas tienen menos hijos. Supongo que os sonará esto de que los chinos tenían prohibido tener más de un hijo. Ahora mismo toda esta política natalista, digamos, para parar digamos, el incremento de población que surgió en el año 1979, se derogó, se dijo, pues ya no hace falta, porque se dieron cuenta pues que en China pues que cada vez las tasas de natalidad son bajas, siguen bajando y ya no hacía falta, pero sí que en los años 60 sí que fue necesario tener que obligar a la gente a no tener a tener menos hijos. Entonces se puso un límite de un solo hijo hasta el punto que muchas parejas consideraban que si les nacía una niña, pues no les interesaba. Por cuestiones culturales, por cuestiones económicas, consideraban pues que un hijo les podría servir, un varón les podría servir más en el campo, por ejemplo. Y por eso en China, pues las adopciones que se empezaron a hacer en España en los años 90, los años 80, era sobre todo de niñas, de niñas chinas. Y también la parte más triste de esto es que muchas niñas lo que hacían era las mataban, enterraban los cuerpos recién nacidos y esperaban tener un varón, ¿no? Ahora el límite está puesto en 2, aunque hay como distintas excepciones y yo creo que con el paso del tiempo pues se podrán tener tantos hijos como quieran, pero también es verdad que cuando crece la economía, cuando el desarrollo humano es mejor que la generación anterior, la gente opta por tener menos hijos. Es un síntoma de cuanto más alta sea la tasa de natalidad, significa que el desarrollo de un país es más bajo. Entonces China ahora mismo es un país que se está preparando en los próximos años a superar incluso a Estados Unidos en cuanto a nivel económico, ¿no? Al PIB, al Producto Interior Bruto. Entonces, esperamos que esta tasa de natalidad o este número de hijos por mujer siga cayendo, mientras que en la India, aunque también está cayendo mucho, porque la India también se está modernizando, hay un nivel, pues un poco el nivel de desarrollo, el nivel de modernización no es tan grande como el de China y por eso India va a superar al país chino dentro de nada, de pocos años. Entonces, pues esta sería la clasificación. Por tanto, en el número 1 estaría China, en el número 2 estaría la India, en el número 3 Estados Unidos, en el número 4 Indonesia, un país que... mierda, no. Esto no... Bueno, he enseñado lo que voy a hacer en el próximo vídeo, pero bueno, es igual. Entonces, a ver. Entonces, lo que quería decir, pues eso, en el número 1 está China, en el 2 está India, dentro de unos años será India y China, y no China e India. En el 3 está Estados Unidos, que se puede mantener ahí durante algunas décadas. Luego está Indonesia, que también está subiendo, en el número 4, que es un país que, bueno, que no aparece mucho en la prensa, las noticias. Y en el número 5 está Pakistán. Si os dais cuenta, de los países que hemos visto, 4 países estarían en este círculo, ¿no? Y también incluimos a Japón, que estaría en el top 10, incluimos a Filipinas, que estaría en el top 15, incluiríamos a Bangladesh también. Entonces, vemos que en este círculo vive bastante gente. Y esto es lo que os quería enseñar antes de acabar. Hace muchos años surgió este mapa meme, ¿vale? Porque sabéis que también de los mapas se pueden hacer memes, se puede hacer viral. Esto se hizo muy viral en 2013, hace 8 años,
¿vale? En 2013 ya existía Internet, cuidado. Yo tengo Internet en mi casa desde el año 2000, desde el diciembre del año 2000, y fui de los primeros de mi clase, así que cuidado. No fui el primero, pero de los primeros. Entonces, fijaos lo que nos pone aquí, que dice, en este círculo hay más gente viviendo dentro del círculo que fuera del círculo, ¿vale? Para que os deis cuenta la burrada de densidad de población que hay en el sureste asiático, ¿vale? Es algo que no se puede comparar con ninguna otra zona del mundo. Entonces, bueno, era simplemente pues acabar con este mapa meme que se hizo viral y que sigue estando viral, si lo buscáis, está por ahí. Bueno, paramos y ya os explicaré en otro vídeo pues estas estadísticas pues para ver por qué India va a superar a China en población dentro de nada, ¿vale? Venga, hasta luego.